Hola, ¿cómo están bebés? Yo soy Jaycee para los que no me conocen y para los que sí, bienvenidos nuevamente a mi canal y a otro video más mostrando el proceso de mis dibujos. Espero que lo disfruten y sin mucho más que decir, empecemos. Este es un dibujo que hice para el Draw This in Your Style de una artista que admiro mucho. Está como Ross Draws en Instagram, creo que así se pronuncia. Y este es el diseño original de su bella OC. Entonces, en este video voy a dibujar a su personaje a mi estilo, como el mismo nombre de este famoso challenge lo dice. Bueno, este es mi segundo dibujo en un estilo experimental que ando practicando. Es el de Color Sketch, en el cual se deja el boceto tal como está y se agrega color sin tanta precisión porque no hay necesidad de que salgan los trazos perfectos, pues este estilo es más de rapidez que de técnicas de coloreado. Entonces, comienzo con un boceto simple, que será la estructura general de cómo quiero que sea la pose. Será un dibujo de una cabeza nomás, así que solo hago un círculo y un triángulo para la mandíbula, y una parte del cuello, terminando en triángulo para que se vea más estilizado. Aquí tengo un video explicando más a detalle de cómo hago cabezas, lo dejaré en la cajita de descripción por si te interesa. Aún me falta sacar la segunda parte, pero espero te sirva mientras tanto. Por el cabello casi siempre empiezo por el flequillo. Aquí hago líneas curvas bien largas con una curva más pronunciada al final. Y bueno, en teoría ese es básicamente el procedimiento para todo este cabello. Lo que va variando es el grosor de los mechones y un poco su forma. Yo suelo dibujar el cabello por mechones. La línea del cabello la hice mucho más arriba de la cabeza porque quería darle un efecto de cabello súper abundante y cargado. Aunque claro, sin exagerar tampoco porque después se vería raro y más bien daría un efecto de cabeza gigante. También modifico, si lo veo necesario, algunos mechones con la opción de lazo. Algunos mechones los alargo y otros los hago más pequeños. Bueno, lo característico del dibujo de Ross eran las mariposas, así que las hice tal cual estaban ahí. No cambié mucho su forma, solo un poquito. Y como no, también le agregué flores y una como curvas, no sé cómo llamar esto, pero digamos que son como unos adornos para que tape esta línea triangular y se vea aún más estilizado. También le agregué un arete largo con una luna. Estos ya son accesorios extra como toques personales. Lo bonito de estas dinámicas es que no es necesario seguir tal cual los elementos que tiene en el diseño original. Puedes agregarle más si deseas y así explorar tu imaginación. Es una buena forma de practicar tu creatividad. Eso me recuerda que tengo que hacer también mi Draw This in Your Style en Instagram, pero primero tengo que desocuparme un poco de los trabajos que tengo pendientes por entregar, así que aún toca esperar. Las partes de la cara las hago de una vez, sin una estructura. Pero eso es porque ya llevo tiempo dibujándolas y más o menos tengo grabado cómo hacerlos. Pero si aún eres nuevo, te recomiendo que hagas nomás con las estructuras bases primero hasta que adquieras más experiencia por medio de la práctica. Te dejo estos videos de cómo dibujar narices, ojos y bocas, en el cual lo explico mucho más a detalle sobre dichas estructuras base. Porque si explico aquí cada una, el video sería más una película. No siempre suelo copiar un ojo y pegarlo para el otro ojo, pero aquí lo hice para ahorrar tiempo y porque no requería tanto de una modificación para que no se note mucho que es una copia y pega, lol. No es recomendable, lo mejor es hacerlos por separado, pero si al final te quedan bien pues adelante. Lo más importante no es tanto el procedimiento sino el resultado final, por eso existen muchísimas técnicas en la ilustración si te has dado cuenta. Uso el lazo para corregir, modificando algunas partes.
por último dibujo los brillitos de los ojos. Y paso directamente al color, poniéndolo desde lejos, pues aquí no es necesario que en los bordes quede perfecto. Simplemente tengo un poco de cuidado de no salirme mucho, pero nada más. Puedes hacer los colores en una sola capa. Yo aquí lo hice solo con algunas partes, como el cabello, en diferentes capas para mayor rapidez al pintar. Los accesorios los pinté en la misma capa de la piel. Y para los colores me guié de los que estaban en el dibujo original. Solo saqué una paleta de colores para ver dónde colocarlos y algunos colores los agregué yo misma como extra. Doy más color a la piel poniendo rubor con el aerógrafo y un color rosado, muy suavecito. Y le agrego maquillaje con colores más saturados, con el pincel acuarela, para que sean más notorios los trazos. Aquí no nos interesa difuminar tanto, no es algo esencial. Si es que se pueden ver los trazos en las transiciones, mucho mejor, le da un aspecto más natural al coloreado. Agrego solo unas cuantas sombras y, más que todo, me concentro en agregar variedad de colores, para que se vea más llamativo y obviamente más colorido. Si te diste cuenta, casi todo este procedimiento lo hago con el lienzo viéndolo desde lejos, o sea, el dibujo en pantalla completa, no acercando mucho para no distraerme en los detalles y agregar más de lo debido. Aunque bueno, de todas formas, inconscientemente me dejé llevar un poco y le agregué más detalles que, aunque no sean difíciles de hacer, le da un aspecto como de dibujo más complejo de lo que realmente es. Bueno, no sé si me dé a entender, pero pues aún continúo practicando y experimentando con eso. Agrego unas cuantas líneas como sombras al cabello y un poquito de luz. Bueno, es más agregado de colores que de luz. Para el brillo del cabello hice círculos y luego los borré quedando como una forma de luna mirando hacia arriba. La forma de dichos brillos ya es cuestión de gustos. Luego bajé la opacidad y en una capa nueva con efecto de superposición pasé por encima para darle como un contraste. Agrego los detalles de las alas de las mariposas siguiendo el diseño original, aunque agregándole ciertas cositas y un poco más de color. Con un amarillo clarito contorneo un poco el rostro en la parte de la mandíbula y también la uso para dar brillos en la nariz, los labios, cerca de los lagrimales y en los párpados, solo dando como pequeñas puntadas. Y bueno, ahora sí ya paso a los ojos, porque parecía como si le hubieran echado limón. No lo coloreo de blanco entero, sino más bien de un tono yendo como a morado o rosado. Y las pupilas con una base de color como rosado rojizo. Y luego voy agregando más colores, los colores más claritos en la parte de abajo. Con blanco hago los brillos de los ojos y sombreo un poco la parte casi blanca del ojo. Como otro toque personal, le agregué una mariposita al lado de un ojo, para que se vea más cute y por ende más iconic. Doy color a esta mariposa con celeste y rosado, pero le bajo la opacidad para que se vea un poquito transparente. Y bueno, decidí agregarle más alitas. Ya es cuestión de dejar volar un poco más la imaginación, sin miedo a experimentar. Que eso es lo que nos ayuda a sacar la creatividad y, si es posible, sacarnos de algún bloqueo artístico que podamos tener en el momento. Para que se vea un poco más suave y armonioso, bloqueo la capa del boceto y lo pinto de algún color que combine con el resto del dibujo. Puedes experimentar, yo en este caso lo dejé en rosado, pero uno oscuro para que no se opaquen mucho los trazos del boceto. Y me acerco para pintar con un tono más claro y saturado las pestañas.
Aquí solamente borré un poquito estos trazos porque quería que quedaran más o menos igual de grosor con los trazos del rostro y del cabello, porque en algunas zonas en mis bocetos suelen quedar con trazos muy gruesos y otras zonas vuelta con trazos muy finos. Es algo normal en realidad, solo que a mí me da como ansiedad verlos muy desiguales. Agrego brillitos bebés cerca de esta mariposita. Y para el fondo hice unos trazos aleatorios, pero en una misma dirección para que no se vea tan desordenado tampoco. Y primero en color negro para ver bien la forma y luego bloqueando la capa lo pinto de algún color. En este caso usé un degradado de los colores de la parte de abajo del dibujo original. Luego solo intensifiqué un poco alguno de estos colores. Doy el toque final al cabello agregando unos mechoncitos sueltos, dibujando líneas siguiendo la forma y el color del cabello. Serán de un color más claro de las zonas en donde los agregamos para que resalten y se noten. Algunos los hago un poco más gruesos que otros. Y como no, agrego brillos. Brillitos por aquí, brillitos por acá, brillitos por todos lados, mejor dicho. Estos brillos los hice yo, dibujándolos con un pincel duro y para no hacer unos nuevos cada que hago este tipo de dibujos, los guardé en formato PNG, o sea sin fondo, para simplemente agregarlos como imagen al lienzo. Y también agrego puntitos blancos donde vea conveniente, como por ejemplo para la línea de este arete. Y contorneo todo el dibujo con bordes blancos. Esto es opcional, de acuerdo a los gustos de cada persona. Si quieres que el cabello se vea más fluido y más natural, agrega mechones finos sueltos, dibujando líneas curvas siguiendo la forma del mechón de donde vas a dibujar esos cabellos sueltos, variando su grosor. Unos pueden ser finos y otros gruesos. Por último, solo para este último paso, sí me pasé a Photoshop, porque en él tiene este filtro de ruido que le agrega como pequeños puntitos a todo el lienzo, dándole un aspecto como retro y queda muy bonito a mi parecer. Y este otro filtro de paso alto que le da un contraste a los trazos, para que los bordes resalten más y se vean los trazos más definidos y nítidos. De ahí solo hago pequeñas configuraciones de color, como agregarle más saturación a todo el dibujo y un poco de iluminación. Y listo, eso es todo. Espero les haya gustado el resultado y les hayan servido algún que otro consejo. No olviden darle like al video si les gustó, comentarlo y compartirlo con sus amigos. Y bueno bebés, eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en próximos videos. Que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y bye bye.